Salmo capítulo 29 es el salmo que nos corresponde en nuestro estudio consecutivo de cada salmo. Voy a leerlo en voz alta y usted por favor me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor, Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué es una tormenta? ¿Alguna vez usted ha estado en una tormenta o ha presenciado una tormenta? Yo no, nunca. Lo que sí he estado es en una fuerte lluvia, una lluvia bien copiosa, un chubasco como le dicen en otras partes, y lo más parecido que he visto a una tormenta ha sido en la televisión, o lo que he visto, algunas grabaciones y algunos documentales que se ha enseñado sobre eso. Si le preguntamos a alguien del siglo XXI, y sobre todo si es un físico, ¿qué es una tormenta? Nos explica, bueno, eso es un fenómeno meteorológico que se produce en la atmósfera por el aire caliente que choca en tal parte, y bueno, nos va a dar una serie de detalles. Hay una descarga eléctrica, pero que no debería asustarnos, va acompañado de una nube muy fuerte, una nube oscura, por lo general más grande que las normales, y también a veces está acompañado de mucha lluvia, y a veces hay granizo, pues también hay ese fenómeno. Eso es lo que nos va a explicar alguien que haya estudiado científicamente el fenómeno de las tormentas y cómo se producen y cuáles son las características. ¿Has estado o te imaginas estar bajo una tormenta? En alguna ocasión estuve en una lluvia tan fuerte que realmente estaba en el carro y el nivel del agua estaba en posada ya y estaba subiendo mucho. Y le voy a ser sincero, creo que iba a llegar cerca del capó, o sea, estaba bastante alta y ya yo me estaba asustando porque a veces cuando vas en carretera y no ves hacia qué hay delante porque realmente la lluvia, y eso no es una tormenta. También hemos escuchado los truenos, el relámpago, el centellazo. He estado presenciando en truenos que tiemblan las paredes de la casa, o las ventanas comienzan a vibrar, se va la luz, el cielo se alumbra de repente. Es un momento realmente sobrecogedor. Es un momento realmente que es un fenómeno de la naturaleza que asusta a cualquiera. Yo realmente he sentido temor en esos momentos, o como escuchamos cuando Martín Lutero iba de camino y un centellazo cayó cerca de él, y se asustó tanto que le pidió a Santa Ana que si lo liberaba de esa, se entregaría monje. Y también escuchamos hace poco en Barquisimeto, hubo un caso de un trueno, un relámpago que mató una pareja en el Parque del Este, porque cayó, y yo no nada más lo he visto así a lo muy lejos, que cae en alguna parte o se ve en el cielo, pero debe ser aterrador. Y todavía no estoy hablando de una tormenta. Bueno, el salmo que acabamos de leer se le llama el Salmo de la tormenta, o el Salmo de los 7 truenos también, porque hay 7 veces que se menciona la voz de Jehová, se repite 7 veces. Para los judíos el 7 es significativo, recordemos, de completo, de perfecto,
Y el Salmo cita 7 veces que la voz de Jehová suena en el trueno. Pero si le preguntamos al mundo bíblico cuando se escribió este Salmo, o a las personas que vivieron en este contexto, en la antigua Canaán, ¿qué nos diría? El salmista nos dice un trueno, una tormenta, la voz de Jehová. Si le preguntamos a alguien de la Canaán a la cual los israelitas estaban ocupando, ellos le van a decir, esa es la voz de Baal. El salmo es un salmo muy polémico y vamos a medida que vamos avanzando en el estudio, imagínense lo polémico. En Canaán, y también Israel cayó mucho en ese pecado, lo vemos en el Antiguo Testamento. Uno de los dioses tribales a que se le rendía mucho culto era a Baal, que Baal es una palabra cananea que significa Señor, digámoslo entre comillas o en ese minúscula, ¿verdad? No nos referimos al Señor. Pero los cananeos veían que Baal era el Señor y se le llamaba el Dios de la tormenta. Se le llamaba que era el Dios de la lluvia. En Palestina o en Canaán, el tiempo de las lluvias torrenciales se daba lo que ellos llaman la primavera, que era desde noviembre, y las lluvias eran noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, esos 6 meses del año. A partir de mayo venía el verano, hasta el mes de octubre. Durante el mes obviamente, como las lluvias vinieron de manera copiosa, entonces en los meses de verano, se germinaba la tierra y florecía el fruto en una cultura o unas personas totalmente dependiendo de la agricultura y de la ganadería para el pasto fresco. O sea, todo definitivamente dependía de la lluvia, todo. La lluvia para ese entonces era lo que para hoy, para el agricultor, son la maquinaria, el tractor, los productos químicos, que si no se tiene, hoy en día se tiene sistemas de riego y toda esa ingeniería que obviamente el hombre del siglo XXI tiene, pero que en aquel momento era la lluvia, solamente la lluvia. Como se creía que Baal era el señor de la lluvia, el señor de la tormenta, él tenía una esposa que era Astarté o Astarot, también se le llama en el Antiguo Testamento. El culto a estos dioses paganos era precisamente con orgías sexuales, porque se decía que Baal, el señor, tenía su relación íntima con su esposa Astarté en ese periodo de entre octubre y abril, y la lluvia era precisamente el fruto del amor, el fruto de esa relación, de ese amor. También había otro dios tribal que era Moloch, o en otros escritos se entiende como Moloch, que era el dios de la muerte. Y en esa lucha entre este dios Moloch y Moloch contra Baal, entonces lo vencía y por eso salía a relucir el sol, el verano, la sequedad. Este Moloch tenía el símbolo del sol. Entonces se le pedía a Astarté, a la diosa guerrera, a la diosa madre, miren los términos y los títulos. Diosa madre, diosa de la naturaleza, ella encontró la forma de vencer a Moloch y hacía que reviviera Baal de nuevo. Tenían su encuentro de felicidad y obviamente los adoradores de Baal y Astarté se involucraban en fuertes relaciones de orgías con sodomitas, homosexualidad, para que mientras ellos más se les rendía adoración, estos dos dioses o estos dos dioses paganos, entonces bendecían con mayor de manera más grande el fruto que se necesitaba para ese momento. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, en el libro de los Reyes, en el capítulo 16, capítulo 15, que Acab y Jezabel es fenicia, y el papá de Jezabel se llama Edbaal, que significa estoy con Baal. Él era un sacerdote de Baal, y Jezabel probablemente fue dada a luz en el tiempo del verano,
Y entonces Jezabel, el nombre de Jezabel significa dónde está Baal, que buscaban dónde está Baal. Acab, el dios de Israel, Acab, el rey de Israel, se casó con Jezabel y dice que se proliferó con mayor rapidez el culto a Baal durante el periodo del reinado de Acab, que si no me equivoco reinó como unos 40 años, 30 años, si no me equivoco. Pero no solamente fue Acab el culpable, después de él vinieron muchos. Manasés, que fue uno de los últimos reyes de Israel, puso una imagen de Acera en el templo de Salomón, donde Dios había dicho que allí reposaría su santo nombre. Usted lo puede leer después en el último capítulo de Segundo de Reyes, donde Dios dice, no, el juicio de Dios venía a decir, los iba a arrasar. Y toda esa idolatría pagana hacia Baal y hacia Astartet, o Acera también se le llama. Las imágenes de Baal entonces eran como un hombre con cara de toro aproximadamente, muy parecido al Isis de Egipto, y tenía en sus manos como un trueno y una lanza que tenía un relámpago. Por eso es que los truenos y los relámpagos se asociaban con la voz de este dios pagano. Y las imágenes de Acera se dicen que se han encontrado excavaciones en muchas casas israelitas como estatuillas de una mujer. Las imágenes de Acera era una mujer semidesnuda o con ropa muy ligera, con una serpiente sobre el cuello, y que prácticamente era, vamos a decirlo de esta manera, la pornografía de aquel tiempo. Es como encontrar en un lugar ahorita, como se consigue en cualquier hora ahorita, el lugar donde están las revistas, en el recibo, en la sala, y de repente tienen revistas de Vogue o de este tipo de revistas de moda, que a veces también tienen imágenes bastante inapropiadas. De repente en una de las hojas, de repente la revista no es toda así, pero era como algo muy, estaban muy acostumbrados para tener este tipo de imagen. Ahora, la prostitución en Canaán, como les dije, en estos templos paganos se daban en los lugares altos, y de hecho, desde que Israel llegó a Canaán, en Deuteronomio, Dios les prohibió a ellos que precisamente tuvieran cuidado con la adoración y el culto de los pueblos cananeos, que tenían que ver con Baal y tenían que ver con Acera. Y después vemos cómo en la historia de Israel, una de las cosas que más Dios les machacó fue la idolatría, asociado con mucha inmoralidad sexual. Vean, por ejemplo, otro detalle, como les acabo de explicar, ya que la lluvia era tan indispensable, básicamente la lluvia era la vida de la persona, la vida de la agricultura, de las plantas y la vida de los animales. La lluvia entonces era el elemento indispensable, digámoslo así, pero creo que en magnitud más grande lo que es para nosotros el petróleo, para los venezolanos, el petróleo. Entonces, imagínense que digan, no, se acabó el petróleo, ya se acabaron, se secaron los pozos en Venezuela. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque nuestra economía depende, es un país de la renta petrolera. Entonces, bueno, esto es básicamente la imagen que quiero que tengan, y que la Biblia nos habla acerca de esto. Se dice que probablemente, no hay seguridad, pero probablemente, bueno, a las divinidades paganas también se les escribían salmos y poesías. Entonces, imagínense entonces un Acab donde de repente el culto a Baal en Israel estaba aceptado, era la religión oficial. De hecho, Jezabel quería derribar el culto a Jehová, entonces eran como eran las dos religiones ahí compitiendo. Imagínate a los israelitas temerosos como Elías, quien peleó con 450 sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Pero ahora, eso es el momento allí, pero imagínate la vida diaria y aquellos que eran piadosos como Elías, cuando veían en las casas a las personas rindiendo culto a Baal. O en la época esa de las lluvias, la gente cantando y adorando a Baal. O probablemente una esposa que tenía un esposo israelita, pero que se había involucrado
por la tentación sexual, que era muy conveniente involucrarse en esa religión, ya que daba muchos placeres a los hombres, obviamente, que no temían a Dios. Ahora imagínate a un esposo que se había involucrado en el culto a Baal, probablemente tuviera alguna estatuilla en su casa, y cuando llegara esa tormenta, esa lluvia, el hombre alabando y agradeciendo a Baal. Y esa esposa, o al revés, y esa esposa citando el Salmo 28, o recitándolo suave, pues a lo mejor no sé si, no, pues, nos imaginamos si no la dejaban, o tratándosela de enseñar a sus hijos para que no le dieran la gloria a Baal, y no, sonaba el trono, Baal, y sí, Baal, Dios, entonces dándole la gloria a Baal, y ella no, voz de Jehová en el trueno, voz. Entonces era un salmo definitivamente, pero es un salmo muy polémico. Es un salmo que es una confesión de fe. No, para el israelita también, obviamente la lluvia era muy indispensable, pero él no se le iba a atribuir esa lluvia, ese tiempo de bendición a Baal, se lo tendría que atribuir al Señor Dios creador, el único y verdadero Dios. Pero entonces aquí vemos el problema. También hemos notado en otras ocasiones que a pesar de que los israelitas quisieran ir sirviendo al Señor, como los cananeos no fueron sacados completamente, entonces como en el salmo que estuvimos estudiando, el Salmo 16, si no me equivoco, que dice, tendrán muchos dolores los que sirven a otros dioses. Es que de alguna manera aquellas religiones no habían sido totalmente excluidas y todavía se conocía de este tipo de adoración. Moloch, que es el que obviamente peleaba con Baal también en el tiempo de la sequía, se le adoraba entregándose, matándosele a un niño, a seres humanos. Y por eso también Manasés fue juzgado duramente por el Señor, porque él entregó a sus hijos a quemarlos. Entonces, bueno, todo ese es el contexto en el cual este salmo se recitaba en medio de una tormenta, una lluvia copiosa, para agradecerle al Señor la bendición. Miren, observemos estos versículos. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Parte de las bendiciones de obedecer y permanecer en el pacto, leales al pacto de Oreb, o al pacto del Sinaí, o a la ley del Señor, era que Dios los cuidaría y los bendeciría precisamente con la lluvia, que eso significaba pasto para el ganado, el fruto de la tierra. Ellos después celebrarían sus fiestas de bendición, de abundancia, y serían una nación poderosa, precisamente como Él está prometiendo. Tú tendrás abundancia. Esa abundancia vendría como parte de la bendición del Señor. De hecho, si usted siguiera leyendo todo el capítulo 28, el juicio de Dios, entre otras cosas, se experimentaba: yo voy a cerrar el cielo para que no te llueva. Y cuando había entonces tiempo sin llover, era el juicio de Dios experimentado sobre ellos. Cuando Elías, dice la Biblia, oró 6 meses en Santiago para que no lloviera, no fue que Elías hizo un milagro así como que Elías, bueno, voy a probar que Dios está conmigo y Dios va a hacer lo que yo le diga. Elías ora en función de la ley de Dios. O sea, Señor, tú dijiste que tú obrarías de esta manera. Señor, cumple tu palabra sobre este pueblo pagano. Y el juicio de Dios vino a través de su profeta Elías, pero porque Dios lo había prometido. Y no solamente en esa ocasión. Vamos a leer Amós capítulo 4. Daniel, Oseas, Joel, Amós.
Amós capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venía escasez y realmente estaba el juicio. Amós es precisamente ese juicio sobre el pueblo, porque andaba totalmente a espaldas de Dios. Y no solamente eso, rindiendo culto a Baal. Ya estamos entendiendo entonces qué significaba ese culto a Baal. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. La palabra que dice ahí perro es prostituto, también debe entenderse. Se le decía perro porque se consideraba inmundo. Inmundo debía ser excluido de la adoración a Dios. No estaba en el pacto en relación con Dios. Y lo que está diciéndole Dios con respecto a las mujeres y a la religión cananea es que estas rameras eran prostitutas sagradas para rendir culto a Baal y a Acera. Habían sodomitas también, homosexuales, se les llamaban perros en aquel momento porque precisamente eran hombres prestados para la prostitución, hombres con hombres, o las mujeres también que venían a hacer su adoración. Bueno, usted imagínese todo ese cúmulo de pudedumbre, esa palabra, moral. Ahora sí, teniendo el contexto de que probablemente se le podía o alguien le cantaría a Baal cuando hubiese la lluvia, entonces el salmista piadoso cantaba el Salmo 29. El versículo 1 dice: tributad a Jehová, que es honrarlo, reconocer a quién, a Jehová, a nuestro Dios, al único Dios, al Dios del pacto, o hijos de los poderosos. Otras traducciones traducen esa frase, esa parte, hijos de los poderosos, como hijos de los dioses. En Job capítulo 1, versículo 6, se designa con este título a los ángeles. Vinieron entonces los hijos de Dios adelante del trono de Jehová, entre los cuales estaba Satanás también. El libro de Job nos informa que Dios le pide cuenta a los espíritus, a los ángeles. Satanás es un ángel también, y aún ahí le pide cuentas. En este contexto se le llama los hijos de Dios. A los ángeles se les llama hijos de Dios, no como hijos de Dios como es el Señor Jesús, ni nosotros como adopción. Simplemente por ser criaturas de Dios se les da este título. También se les llama el ejército de los cielos y otros títulos semejantes. También, como hemos visto anteriormente, los hijos de Dios se les llama Dios o dioses. El título Dios o dioses en minúscula, cuando en la Biblia se les llama así también a los jueces, que serán los reyes, jueces, o lo que nosotros entendemos hoy como presidente.
El Salmo 89:7 dice, escuche, Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él, haciendo alusión también como a ángeles. Algunos dicen entonces que este salmo es un llamado, una convocatoria a los seres celestes a que den honra a Dios. Pero también, como acabo de decir, como se utilizaba el título para hablar de reyes o de gobernantes, como el Salmo 82 también dice, yo dije, vosotros sois dioses o jueces, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres pereceréis. Si tú lees completo el Salmo 82, te darás cuenta que el Salmo, a pesar de que dice hijos de dioses, Dios está en medio de la reunión de los dioses, está hablando de personas en autoridad, los jefes civiles. En ese contexto parece ser la misma palabra que se usa en Génesis 6:1 también, cuando dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, que algunos especuladores dicen, bueno, eran extraterrestres con ángeles, y entonces que salieron de allí los gigantes. Es una cosa totalmente muy fuera de lugar porque ángeles, seres espirituales uniéndose físicamente con hombres. Pero como dice hijos de Dios, se debe entender, según el Salmo 82 o según como personas en autoridad, poderosos en el sentido político, militar, económico. ¿Estamos claros? Bueno, sea cual sea las dos, el Salmo entonces, el comienzo de la frase es un llamado, una convocatoria a aquellos que ocupan un cargo elevado aquí en la tierra, a fin de que cuando haya un fenómeno como una tormenta reconozcan la gloria de Dios. ¿Qué gobierno puede evitar los desastres que puede hacer una tormenta en una ciudad? Relámpagos, truenos, centellas. Es una llamada, una convocatoria. Humíllense. Como les dije, un trueno, esa situación, ese fenómeno, a cualquiera se le arruga el corazón. Ay, Dios mío, ¿qué hago yo aquí ahora? Pero el fenómeno climatológico es usado por Dios para crear esa sensación de temor en el hombre y para que entonces el hombre reconozca su gloria, su poder. Es como una manifestación de su gloria. El trueno. Es muy interesante, hermanos, que el Señor le habló a Israel precisamente, usaba truenos. En la historia del Antiguo Testamento se usaba así, eso vamos a ir más adelante. Como él continúa, tributado, oh Jehová, hijo de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. El versículo 2 nos dice cómo debe ser esa gloria. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, a él, no a otro. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Otras versiones dicen en vestidos de galas, arrodíllense. La adoración es una contemplación de la majestad de Dios, del poder de Dios, de al mismo tiempo un reconocimiento de la pequeñez personal. Así una persona puede tener los vestidos de gala, símbolo de riqueza, símbolo de poder económico, pero sabes que tú arrodíllate delante de Dios y dale la gloria de vida a su nombre. Es un reconocimiento de quien sí es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entendiendo, tengan siempre presente que Baal significa Señor con ese minúscula, o Dios, o el poderoso. No, dice el israelita piadoso, es el Señor Jehová, el Dios del pacto. El trueno es el sonido que Dios deja rodar para que es una señal de lo sorprendente que es su majestad. Uno dirá, hace una descarga eléctrica, no te gusta que estás cerca de esa descarga eléctrica. Es una señal de la majestuosidad de Dios. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Si les puedo crear en la mente, bueno, nosotros vimos hoy me enseñaron mucho el mapa de Israel.
Usted notará, por ejemplo, si lo puedo dibujárselo en su mente ahorita, de Israel está en una franja pequeña, que a su lado oeste para ustedes, para acá, está el mar Mediterráneo. Los israelitas nunca fueron buenos con la navegación. De hecho, hablaban de aquellas naves poderosas de Tarsis, de los de las costas. Eso eran personas, se está hablando de lo que era la España antigua. Ahora, y que otros tenían ese poder en las aguas, los israelitas no tenían ese poder en la navegación. Ellos tenían cierto temor a las aguas. Ahora, el salmista parece estar en un lugar donde ve hacia el mar Mediterráneo, ya siente aprensión. El mar asusta para él. Ahora, según lo que dice acá, la tormenta se desata encima del mar, con todos esos truenos y relámpagos y centellas. El israelita ve y dice: voz de Jehová sobre las aguas, sobre el mar Mediterráneo. Si ya el mar calmado le da miedo, imagínense ahora ver la tormenta desatándose encima del mar. Voz de Jehová, truena el Dios de gloria. Versículo 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Le dije, al oeste está el mar Mediterráneo, al norte de Israel entonces está el Líbano. Y en el tiempo bíblico, realmente no sé ahorita, eran muy famosos los cedros, los árboles. Según dicen algunos arqueólogos que para ese momento el diámetro de un árbol de eso era como de 2 metros aproximadamente. 2 metros me imagino que es algo más grande que esto, ¿no? Es más grande que esto. El diámetro de la raíz, que uno ve la raíz como sale, eran aproximadamente de 6 metros. Llegaban a una altura de 35 metros. Y la copa era tan grande y frondosa que llegaba a un diámetro de 60 metros aproximadamente. Ese es otro, por eso es que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted se imagina estar al frente en un bosque de esos robles de cedro, una cosa totalmente imponente y que admira. Dicen que habían carpinteros que usaban la madera para construir las casas, los barcos de esos cedros. Era obviamente una materia prima cara que Salomón la mandó a buscar para que precisamente. ¿Cuánto pudiera durar un albañil de estos para picar un árbol de esos? Sin la motosierra, que es lo que usamos ahorita, para aquel momento con hacha o me imagino con una sierra manual. ¿Cuánto pudiera durarse para talar un árbol de esto? Uno. Y imagínense para hacer una casa y lo demás. Pero dice el salmista que el Señor con sus truenos quebranta los cedros. Una cosa que era un fenómeno imponente para él, probablemente vio un rayo quebrarlo en microsegundos, ¡fras!, y lo tumbó. Y dice, ese es el Señor, así es mi poder, así es mi gloria. No solamente eso, sino que los lleva hacia el sur y ve el desierto y que hace temblar el desierto, los hace saltar al monte de Sirión. Era en Deuteronomio, no lo vamos a buscar ahorita, en Deuteronomio capítulo 4 se habla de que es el monte de Hermón para los cananeos y que era un monte sagrado, pero cuando el Señor tronaba hacía temblar ese monte, como una manera de manifestarse sobre todo tipo de creencias supersticiosas. Todo eso, el Señor allí demostrando su gloria. Vean, por ejemplo, estos episodios en la historia de Israel. Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Versículo 16. Dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Está hablando Moisés con el faraón, o lo que le dice Dios.
Versículo 18. He aquí mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado de casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Está hablando de una manifestación del juicio de Dios, una tormenta que hizo estragos en el campamento, en el pueblo egipcio. Éxodo 19. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, hermano? Truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. La palabra se aterrorizó. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se subieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El israelita piadoso tenía que pensar en su ley cada vez que citaba este salmo. La voz de Dios en el trueno. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10. Y aconteció, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 10, dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, ¿qué, hermano? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Así que ese tipo de momento, cuando aquellos paganos querían rendirle un culto a Baal, el Señor había mostrado, y el israelita piadoso: no, ese no es ningún dios pagano que tiene una relación íntima con su esposa diosa pagana. Es el Dios de los cielos, Jehová, el Señor. Versículo 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, los centellazos. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Es un eufemismo para hablar de que las ciervas, los venaditos, ciervas con C, que son como un animal, como un venado, que se da ya, que estaban preñadas, por el susto parían. Eso es lo que significa esa frase. Desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. El versículo 10 y 11 es interesante, que por el tiempo se me va, vamos a abordarlo para ir concluyendo. Dice: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Es interesante, mis hermanos, que cuando dice diluvio, en español la podemos notar, porque es la misma palabra, el mismo verbo hebreo que utiliza cuando hizo llover con Noé.
en el juicio en aquel momento estrepitoso que el mundo se estaba destruyendo, dice, Dios reinaba en ese momento. El mismo verbo es utilizado en Génesis 1:1 cuando dice que las aguas estaban cubiertas sobre la faz de la tierra y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas de la tierra. El salmista retoma esa imagen diciendo, a pesar de la tormenta, de lo majestuoso, de lo aprensivo que es este momento, Dios reina sobre todo. Jehová se sienta sobre las muchas aguas y Él reina en el diluvio. Jehová es rey para siempre. Él es el rey y no otro Dios. Ahora, si le acabamos de decir o acabamos viendo que había cierto temor supersticioso entonces, si la lluvia empezaba más de lo debido y era Baal entonces dando la lluvia y se salía de control las cosas entre Baal y Astarte, entonces había cierto, porque produce obviamente temor, las tormentas, todas esas cosas. En el Salmo, en vez de crear en ese fenómeno un miedo supersticioso, el salmista aclara lo que la manifestación de esa gloria de Dios en medio de una tormenta le produce al pueblo. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, porque Él gobierna y Él es el Señor. Como cuando también hay una tormenta o hay mucha lluvia y cuando escampa hay un sentimiento, una sensación de sosiego. Sí lo han percibido, ¿verdad? Cuando está lloviendo mucho y de repente ya escampó y es como que hay una calma extraña o una calma al final. Dios sobre aún fenómenos climatológicos que el hombre obviamente no puede controlar. Es una confesión de fe y polémico. Imagínense en ese momento recitar este salmo. Ahora, para terminar, hermano, que obviamente esto nos ayuda a que, por cierto, cuando oigamos un trueno, recordemos, voz de Jehová, es estruendoso, Señor. Pero más allá de eso, cuando el versículo 3 dice, voz de Jehová sobre las muchas aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Ya usted sabe, ya usted puede responder quién es, ¿verdad? El Salmo 29:3. Voz de Jehová sobre las muchas aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Y si el Señor, hermanos, puede controlar todos esos fenómenos, los maneja y los dirige como Él quiere, como Señor, y revelan su gloria, su poder, su majestad, no va a llevar y guiar nuestras vidas, protegernos, cuidarnos, y no tiene la capacidad de darnos paz en la tormenta. Hay una canción muy famosa, en medio, aprendí del hermano del seminario, cantaba cada ratito. Pero yo voy a cantar paz en medio de la tormenta. Entonces voy a cantar otra. Paz en medio de la tormenta, hermano. Porque nuestro Señor está sobre ella. Amén. Señor soberano Rey, que te sientas, Señor, como el más poderoso, todopoderoso, que controla inclusive esos elementos, esos fenómenos del clima,
que a cualquier hombre, sea cual sea, Señor, el cargo, lo que tenga, lo que sepa, definitivamente es una manera de recordarnos a través de la creación, Señor, de la revelación general, lo majestuoso que eres. Pero no solamente nos ves, nos haces ver tu majestad, Señor, sino tu control soberano sobre todas las cosas. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, dominando, Señor, y sobre la tormenta, acallando, Señor, el clima, porque tú eres el Señor inclusive del clima. Así, Padre, también Señor de nuestras vidas, Señor sobre tus enemigos, Padre. Tal cual los cananeos, los paganos podrían darle la gloria a Baal por lo que se estaba ocurriendo. Y el israelita debía contestar, no, esa es la voz de nuestro Señor, del único Dios verdadero, y quien puede calmar y dar paz a su pueblo. Así también nosotros, en Jesucristo, sabemos que has calmado toda tormenta y todo fenómeno, Señor, que quiera producir temor en nuestros corazones. Señor, ayúdanos por favor, a que podamos reconocerte, no ver a Baal, sino ver a Jehová nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien controla verdaderamente todos los acontecimientos de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.